¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy a todos una cordial bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Hoy tengo el enorme placer de presentar a un amigo de la casa, el doctor Waldo Sobrino, quien va a estar hablando sobre las víctimas de accidentes de tránsito son consumidores a la luz del Código Civil y Comercial, consecuencias prácticas procesales y de fondo. Hoy vamos a estar hablando en especial, en el caso de las víctimas de accidentes de tránsito, que se pueden considerar que son consumidores, de acuerdo a lo expresamente normado en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. Ello va a producir muy profundas consecuencias legales y prácticas para los juicios, dado que se abren nuevos aspectos, tanto en el ámbito procesal como de fondo. Entre algunas de las consecuencias se pueden mencionar la aplicación de daños punitivos, los términos de la prescripción, la gratuidad del procedimiento, las medidas autosatisfactivas, la acción directa autónoma, la aplicación de cláusulas abusivas, etc. Esperen que voy a dejar, siguen entrando. Quienes no conocen al doctor Sobrino, les cuento que es doctor en Derecho de la Universidad de Salvador, profesor adjunto regular por concurso público de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la UBA, director de posgrado de Seguros y Código Civil y Comercial de la Facultad de Derecho UBA. Eso es muy aburrido, Irene, dejá. Pero ¿cómo no lo voy a leer? Es aburridísimo, ¿no? Dejá. Bueno, vamos a resumir. Es un capo, listo. Después el que quiere me pregunta. Waldo, bienvenido, qué lindo tenerte nuevamente. Gracias, Linda, un placer, gracias por la invitación, gracias a los amigos que están acá presentes. Realmente es un gusto estar acá. Yo cada vez que me presento una charla digo algunas cosas importantes que sí tienen que trascendencia. Uno, agradecido exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Segundo, orgulloso profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y tercero, que tuve el inmerecido honor de haber sido amigo y discípulo de Carlos Gersi durante más de 30 años. Después de eso ya mi vida está hecha, ahora voy a estar al lado de un genio, ¿viste? Por eso es para mí un gusto estar acá, para tratar de continuar el legado que nos planteó Carlos, que siempre lo que tenía era un pensamiento disruptivo, ¿no es cierto? Entonces, un poco es lo que queremos plantear acá para los amigos, pero aclaro lo siguiente, lo que yo voy a decir no son verdades, son hipótesis de trabajo. Lo que nos enseñan en la UBA son de tener pensamiento crítico, pensar diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a plantear esta charla desde la herejía y desde la futurología. Entonces vamos a plantear cosas novedosas y también vamos a ver qué va a pasar en Argentina en el futuro. No me pregunten quién va a ganar las elecciones ni cuánto vale el dólar, porque tampoco llego para tanto. Pero la futurología de los abogados es muy sencilla. Si uno quiere saber qué va a pasar en los seguros en el futuro, tenemos que mirar un poco qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Europa, y eso va a llegar acá. Entonces, tiene que ser nuestra estrategia? Siguiendo a Sun Tzu, el arte de la guerra. Copiar las cosas que son buenas y desechar aquellas que son malas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Por eso esta es una charla que va a ser solamente planteando ideas para que las analicemos entre todos, pero sí con una premisa básica. Recordad lo que decía Einstein. Él decía, tontería es querer buscar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Entonces la pregunta sería, ¿ustedes creemos nosotros que la gente está contenta con la justicia? ¿Están contentas con los abogados? ¿Están contentas con los seguros? Y a partir de ahí debemos tomar nuestras decisiones. Yo me animo a pensar que mucha gente no está muy contenta, muy satisfecha. Entonces, esto es lo que tenemos que plantear acá. Tengo acá grandes amigos, el doctor Baeza, uno de los que más defiende a los consumidores, así que Eduardo, un placer que estés acá, un gusto. Entonces, reitero, esto no va a ser una clase, va a ser una exposición de cuestiones que queremos plantearles a ustedes. Es más, para ser honestos, Irene, ¿esto qué es? Terapia de grupo. Hace tanto tiempo que estamos encerrados por la pandemia y como mis 8 psiquiatras están de vacaciones, no me quieren atender, bueno, aproveché esto para hablar con la gente y comentar y platicar con estas cositas. Así que esta es un poco la idea. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Y a ver, a romper todo. A ver, yo
quiero ser honesto intelectualmente, yo soy abogado, especialista en seguros, pero no trabajo para compañías de seguros. Yo defiendo a los asegurados, a los vulnerables, a los débiles. Por eso tenemos una materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que se llama Seguros y la tutela del asegurado. Nuestro enfoque es tratar de defender al más débil. Las compañías se defienden solas. A ver, los abogados más brillantes que yo conozco son los abogados de compañías de seguros, así que no necesitan mucha defensa. Lo que sí le falta es a los consumidores. Por eso mi tesis doctoral, ¿cómo se llamaba? Consumidores de seguros. Y ahí es donde tratamos de empezar a plantear cosas novedosas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hablar de nuestro nuevo amigo, el Código Civil y Comercial, que tiene cosas buenísimas y tiene cosas horribles. Y ya como soy un señor de edad avanzada, me tomo el atrevimiento republicano de decir las cosas que me parecen estar muy mal y de resaltar también aquellas que están muy bien. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por el principio. Si vamos a hablar de consumidores, no podemos hablar del Código Civil, no podemos hablar de la Ley de Defensa del Consumidor, ni siquiera de la Ley de Seguros. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar por lo básico. Tenemos que empezar a hablar de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Y esto se lo cuento a los jóvenes, que la realidad, si ustedes se fijan en las demandas, en las contestaciones de demandas, en las sentencias, cuando se habla de derecho, generalmente se empieza en el Código Civil y en el Código Procesal. Pero la pregunta es, ¿y en la pirámide, arriba de todo, no está la Constitución Nacional y los tratados internacionales? La respuesta es sí. ¿Y por qué no se le da tanta trascendencia? Tan solo le digo algo histórico, les explico. Cuando nosotros íbamos a la facultad, la mayoría de la gente ya de mi edad fue a la facultad con un gobierno militar. Cosa horrible en el mundo. Y teníamos un profesor que nos enseñaba en la Facultad de Derecho con gobierno militar, nos enseñaba Derecho Constitucional. Pobre hombre, ese hombre nos venía a dar clase a nosotros, nos sacaban del Borda, venía a darnos clase y nos enseñaba. Pero claro, yo me sé de memoria la Constitución de Tanzania, la de Saturno, la de Marte, sé todas las constituciones, menos una, la Argentina, que no la estudiábamos porque estaba suspendida por decreto. Cuando nos recibimos nos hicimos profesores y como no sabíamos la Constitución, la gran mayoría de nosotros no la enseñaba. Por eso tenemos dos generaciones que estamos flojitos de papeles con respecto a la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Por eso, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos de la base, con cosas muy sutiles, pero que son prácticas, porque la mayoría de ustedes mañana tienen que ir a trabajar. Entonces, vamos a hablar de teoría, pero fundamentalmente tenemos que hablar de la parte práctica. Entonces, primero de todo, ser muy claros que en la pirámide, arriba de todo, está el artículo 42 de los consumidores. Ergo, señores, clarísimo, la normativa tiene que defender al consumidor porque así lo ordena la Constitución Nacional. No es que lo opine Waldo Sobrino, lo dice el artículo 42. Primera pauta fundamental. Segunda, y más de avanzada todavía, artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna. Aplicación de tratados internacionales de derechos humanos. Y acá debemos recordar una genialidad de Carlos Gersi. En el año 94, Carlos fue el primero, Carlos Gersi primero decir, el derecho de consumo forma parte de los derechos humanos. En aquel momento yo lo miré a Carlos, como era el jefe, le digo, bueno, si vos querés, dale, ponele, si no, no hay ningún problema. Un cuarto de siglo después me di cuenta de la genialidad de Carlos. ¿Por qué? Porque al formar parte del derecho al consumo de los derechos humanos, se van a aplicar a todos los consumidores los tratados internacionales de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22. Fíjense la genialidad de Gersi. Entonces, claro, ya tenemos que al consumidor, después vamos a ver a la víctima, pero al consumidor de seguros y todos en general, se le aplican los tratados internacionales de derechos humanos. Claro, usted me dice, Waldo, pero yo mañana tengo que ir a trabajar. ¿Y esto es pura teoría o tiene cuestiones prácticas? Mis amigos, tienen muchísimas cuestiones prácticas. ¿Por qué? Porque los principios que se aplican de los tratados internacionales de derechos humanos, según ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son 1, principio pro homine; 2, operatividad; 3, progresividad; y 4, no regresión.
Y esto sí que tenemos que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque estos tratados de derechos humanos tienen preeminencia incluso sobre el Código Civil y la Ley de Seguros. Entonces, después vamos a analizar si nuestro Código Civil y Comercial soporta un control de convencionalidad. Adelanto, no. En muchas cosas nuestro Código Civil es inconvencional, pero ya lo vamos a ver. Pero para la parte práctica acá de los colegas que mañana tienen que ir a trabajar, por eso a los jóvenes les digo, señores, cuando ustedes tienen que hacer una demanda, la demanda tiene que ser docente. ¿Qué significa docente? Significa que el Código Civil y Comercial produjo un Big Bang jurídico tremendo, cambió las bases mismas de nuestro derecho. La cuestión es, ¿todos los jueces lo tienen claro eso? Algunos sí, algunos no. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros como abogados tenemos que explicarle eso al juez en nuestra propia demanda. Por eso nuestra demanda debe ser docente, explicativa, explicarle, enseñarle al juez qué es lo que está pasando. Porque es verdad, Iura novit curia, el juez sabe el derecho, sí, pero no tiene por qué saber todo. Y si nosotros tenemos una idea novedosa, revolucionaria, distinta, somos nosotros los que la tenemos que plantear. No le echemos el bardo únicamente a la justicia, ellos lo tienen que aplicar de oficio. Sí, también lo tienen que hacer, pero si yo voy en el interés de mi propio cliente, soy yo el que la voy a tener que explicar. Entonces, primero, principio pro homine. ¿Qué significa? Que siempre, siempre, la normativa debe ser interpretada en favor del ser más vulnerable, que es el consumidor. Pero reitero, esto no lo dice Waldo, lo dice la parte de arriba de la pirámide jurídica por los tratados de derechos internacionales. Ergo, cuando una norma no protege al consumidor, amigos, es muy fácil. Esa norma es inconvencional. Sencillo. Y cuando una norma no protege al consumidor, violenta el artículo 42 de la Constitución Nacional. Y entonces esa norma, ¿qué es? Inconstitucional. Es fácil, ¿eh? Hay cosas que son sencillas. Somos nosotros los que tenemos que empezar a explicar eso al juez para que lo vea. Entonces, dijimos, 1, pro homine, 2, operatividad. ¿Qué significa esto? Que toda la normativa se aplica aunque no haya norma que lo reglamente. No importa, dice la Corte Interamericana. Los tratados de derechos humanos se aplican todos siempre. Tercero, progresividad. Esto significa que siempre la normativa que se vaya dictando tiene que ser en avance, en mejoramiento, en progreso de los derechos humanos y de los consumidores. Y cuarto, y acá sí viene algo muy importante, no regresión. ¿Qué es no regresión? Eso significa lo siguiente, que una vez que el consumidor tiene un derecho, este es un derecho adquirido de orden público inmodificable. Va de vuelta. Una vez que el consumidor tiene un derecho, es un derecho adquirido de orden público inmodificable, lo que significa que las normas que vengan con posterioridad, salvo excepciones, pero muy puntuales, no pueden quitarnos esos derechos. Eso se llama la no regresión. Y acá vamos a empezar con preguntas íntimas, amigos. Nuestro Código Civil y Comercial del año 2015, ¿respeta el principio de no regresión? Y yo voy a tirarles algunas ideas para que las pensemos en conjunto. ¿Se acuerdan ustedes del concepto de consumidor de la Ley de Defensa del Consumidor? 1, el que forma parte de la relación de consumo. 2, el beneficiario directo como destinatario final. Y 3, el tercero expuesto, aquel que de cualquier manera se ve expuesto a una relación de consumo. Pregunta, amigos, ¿dónde está el tercer expuesto hoy en día? No está. Desapareció. Sistema liquid paper. Agarraron y lo borraron. Ahora yo les hago una pregunta profesional a ustedes. Si acabamos de decir que los tratados internacionales de derechos humanos hablan del principio de no regresión, la pregunta concreta es, si a mí el codificador me eliminó al tercero expuesto, ¿no estará violando el principio de no regresión? ¿Me explico a dónde apunto? No solo eso, avancemos un poquito más. Esto para los amigos que sean de otro país, les comento que Argentina es un país muy original, ustedes ya lo saben. Hay 4 clases de países: desarrollados,
subdesarrollados, Japón y Argentina. Y en Argentina lo insólito es normal. Entonces, Argentina tiene la única ley del mundo y alrededores donde la ley de defensa del consumidor no tiene un plazo de prescripción propio para el consumidor. No, bueno, así no puede ser. ¿Cómo la ley de defensa del consumidor no va a tener un plazo? Le digo, sí, amigos, lo tenía. Lo tenía. ¿Y qué pasó? Sistema liquid paper. Cuando se dicta el Código Civil y Comercial, se eliminó el plazo de 3 años de las acciones de los consumidores. ¿Qué diría mi amigo Guillermo Shakespeare? Algo huele a podrido en Dinamarca. ¿No les suena raro que el Código Civil, que teóricamente vos lo lees y éramos casi Finlandia hacia donde íbamos, lo primero que te hace es eliminar el plazo de prescripción de defensa del consumidor para el propio consumidor? ¿Ok? ¿Qué pasó al día siguiente? La mayoría de los abogados de compañías de seguros salieron a la palestra a decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué habíamos hecho nosotros? Cuando estaba vigente el código, la ley de defensa del consumidor, decíamos con el plazo de prescripción que como la ley de defensa del consumidor modifica a la ley de seguros, el plazo de prescripción, gracias amor, acá la diosa de mi novia me acaba de traer el mate, yo no puedo echarlo sin el mate, así que genia ella. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Que la ley de defensa del consumidor modificaba la ley de seguros, por tanto la prescripción era de 3 años, ¿correcto? ¿Y qué pasó? La jurisprudencia empezó a aceptar lo que habíamos planteado, entonces empezaron a dictarse sentencias que la prescripción era de 3 años. Pero ¿qué hicieron? Geniales los abogados de compañía de seguros. O alguien, la magia de la televisión habrá sido, el lobby hizo que se derogara el plazo de 3 años. Apenas se dictó el código, ya salieron varios doctrinarios y decir, bueno, hemos vuelto a las fuentes, ahora el plazo de prescripción es de 1 año. Porque como ya no está más en la ley de defensa del consumidor, que lamentablemente lo han derogado, volvemos al artículo 58 de la ley de seguros. ¿Qué hicimos nosotros, de molestos que somos, de herejes? Publicamos un artículo en la ley que dice, en el diario de la ley, que dice, con el nuevo Código Civil y Comercial, quiero retruco, les dijimos. El plazo de prescripción no es de 1 año, es de 5 años por aplicación del artículo 2560 del Código Civil y Comercial. Obviamente que me tiraron de todo en la cabeza, pero yo tengo 4 vuelos vascos, así que soy perseverante, y resulta ser que en marzo de este año la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, en el fallo Sidner, ¿qué dijo? Sidner contra la Meridional, dice, el plazo de prescripción que tiene el consumidor contra la compañía de seguros no es de 1 año, es de 5 años por aplicación del Código Civil y Comercial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Sencillamente, y acá vamos entrando en calor. Che, Waldo, ¿qué me estás diciendo vos? ¿Puede el Código Civil y Comercial modificar a la ley de seguros? No, no puede modificarlo. Debe. Lo modificó sin ninguna duda. Pero ¿cómo Waldo va a modificar una ley general a una ley especial? Pero eso no lo digo yo, eso lo dice el propio Código Civil y Comercial en los fundamentos. ¿Qué se dice en los fundamentos? Y escuchemos esto, por favor, esto es muy importante para los jóvenes, cuando quieran acercarse al Código Civil, en los fundamentos lean el tema consumidores, el tema contratos y el tema responsabilidad civil. ¿Y qué dice claramente en los fundamentos el Código Civil? No yo, el Código lo dice. Dice, el Código Civil y Comercial en la protección de los consumidores es el piso mínimo y el núcleo duro de protección del consumidor. Y agrega, la ley especial podrá mejorar este piso mínimo, pero jamás podrá empeorarlo. Va de vuelta. La ley especial podrá mejorar este piso mínimo, pero jamás podrá empeorarlo. Y acá es donde tenemos que empezar a analizar todo. Acá viene la gran cuestión. ¿Qué dice el artículo 2560 del Código Civil y Comercial? Prescripción, plazo genérico,
Entonces, dice el código, plazo genérico 5 años. La ley de seguro dice plazo de prescripción 1 año. Y acá viene la pregunta, ¿cuál tiene preeminencia? O les cambio la pregunta, ¿este plazo de 1 año de la ley de seguros me está violando el piso mínimo y núcleo duro del Código Civil y Comercial? Varias cámaras de apelaciones también se dictaron un fallo aplicando la prescripción de 5 años. Acá la Cámara de Apelaciones en lo comercial y dijo, señores, es obvio, si el código... A ver, notemos lo siguiente, el cambio de filosofía. El código de Vélez-Sarsfield era de aplicación supletoria, complementaria y residual. En cambio, el Código Civil y Comercial dice, no, yo soy el faro, yo soy el centro que ilumina todo el demás derecho. Es más, dice el propio Código Civil y Comercial, los fundamentos, por favor, esto hay que leerlo porque hay que grabarlo en letras de oro. Dice, la aplicación normativa es los principios del Código Civil y Comercial que protegen al consumidor. Y 3, subsidiariamente, las leyes especiales. ¿Qué duda puede caber al respecto entonces? Es clarísimo que el Código Civil y Comercial está modificando a la ley de seguros. Y el plazo de prescripción va a ser una de las tantas cuestiones que vamos a ver. Pero esto está modificando toda la normativa de la ley de seguros. Entonces, la víctima de un accidente de tránsito puede ser considerado un consumidor. Y yo tengo que ser honesto intelectualmente con ustedes, que el Código Civil no quiere eso. Es más, en el Código Civil se me nombra a mí en los fundamentos, aunque nadie de los redactores del código me conocían. ¿Pero qué se dice en los fundamentos? Con lenguaje muy delicado y muy polite. Hay por allí un abogado que anda en mi tesis doctoral. Y agregan, increíblemente, hay jueces que están siguiendo la tesitura de este abogado. Y agregan los fundamentos. Como consecuencia de ello, nos vemos en la obligación de eliminar al tercero expuesto para que la víctima no sea un consumidor. Es decir, la violación del principio de regresión es expresa, ¿ok? Es clarísimo. Ahora, también al poco tiempo que sale el código, sacamos un artículo, y esto es para los amigos que son de otros países. Les tenemos que explicar lo siguiente, que acá en Argentina lo sabemos, pero ustedes no tienen por qué saberlo. Y la cuestión es que Dios es argentino. Y esto nosotros ya lo sabemos. ¿Y por qué Dios es argentino? Porque cuando modifican el Código Civil y Comercial, se equivocaron los codificadores. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos era que la víctima de un accidente de tránsito no sea un consumidor. ¿Y qué hicieron? Derogaron al tercero expuesto. Pero se equivocaron. ¿Por qué? Porque la víctima del accidente de tránsito no es un consumidor por ser un tercero expuesto. Eso era el fallo Mosca, que no tiene nada que ver con esto. El razonamiento es el siguiente. Amigos, si hay una ley, la 24449, que en el artículo 68 establece el seguro obligatorio, la pregunta que les hago, somos todos profesionales, si el seguro es obligatorio, ¿a quién se quiere beneficiar? A la víctima, no creo que haya nadie que tenga ninguna duda. Estamos todos de acuerdo. El seguro obligatorio quiere beneficiar a la víctima. ¿Y qué dice hoy el artículo 1092 del Código Civil y Comercial vigente? ¿Quién es consumidor? 1, el que forma parte de la relación de consumo. Y 2, dice, se entiende por consumidor aquel que sea el beneficiario directo como destinatario final. Y acá viene la pregunta que es binaria, no hay diálogo de fuente, nada, es blanco o negro. La pregunta concreta que les hago es, ¿quién es el beneficiario directo como destinatario final del seguro obligatorio? Acá alguien me dice por el chat, no, Waldo, pero el seguro de responsabilidad civil es para proteger el patrimonio del asegurado. Y aclaro, eso es para el seguro
de responsabilidad civil voluntario. Yo tengo un seguro de mala praxis contratado. ¿Y por qué contraté un seguro de mala praxis? Porque me quiero proteger yo. Seguro de responsabilidad civil voluntario. Pero si el seguro es obligatorio, la pregunta es, cuando en el Congreso se hizo el seguro de responsabilidad civil obligatorio, ¿a quién querían beneficiar? ¿Al asegurado? ¿O querían beneficiar a la víctima? Este es el tema que divide las aguas. Y a mí me parece de una claridad total y absoluta que el seguro quiere proteger a las víctimas. Acá, Julián, claro, tenés razón. Es la función social del seguro obligatorio. No hay ninguna duda de eso. Siendo así, siendo la víctima de un accidente de tránsito el beneficiario directo, no hay ninguna duda que es un consumidor. Y esto, mis amigos, no es algo solamente por una etiqueta o porque es algo que me gusta, una cuestión terminológica. No. Muy bien, Irene, cuando empezó la charla, dijo, señores, vamos a hablar de las consecuencias concretas de que la víctima sea considerado un consumidor. Y acá vamos a ver, porque ustedes mañana tienen que ir a trabajar. Entonces la pregunta es, che, esta charla que dio ¿me sirve para algo o es pura cháchara? Señores, ahora vamos a hablar de las consecuencias y vamos a ir analizándolas de a una. Primero, importantísimo, si la víctima es un consumidor de seguros, el proceso es gratuito. No lo digo yo, lo dice la ley 24240. La ley 24240 ordena que cuando hay un consumidor, el proceso es gratuito. Primera consecuencia concreta. Segunda consecuencia, juicios abreviados. Amigos, ¿tiene sentido que los juicios donde hay una víctima de accidente de tránsito duren años y años y años? Entonces, hay casos donde ustedes pueden decir, che, la verdad que esto podría llegar a ser más sencillo si fuese juicio abreviado. ¿Y qué dice la ley? Sí, señor. Cuando hay un consumidor, el juicio tiene que ser abreviado. Segunda consecuencia específica. Tercera consecuencia, que esto lo tenemos algo en el Código Civil, pero también ayuda mucho la Ley de Defensa del Consumidor. Artículo 1735, teoría de las cargas probatorias dinámicas. Cuando nosotros fuimos a la facultad, nos mintieron. ¿Y qué nos dijeron? El que alega debe probar. Mentira. No es así. ¿Qué dice la moderna normativa vigente hoy en Argentina? Léase Ley de Defensa del Consumidor y léase Código Civil y Comercial, artículo 1735. ¿Quién debe probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. En la relación de un consumidor frente a la compañía o una víctima frente a la compañía, ¿quién va a tener que acreditar todo eso? Necesariamente la compañía de seguros. Tercera consecuencia concreta. Cuarta consecuencia concreta, fundamental, acción directa autónoma. Recuerden ustedes que Argentina es el único país ridículo del mundo que determina que cuando una víctima quiere reclamar en la compañía de seguros, no puede. ¿Cómo? No puede. Esto se lo digo a mis amigos de otros países. En Argentina, para que la víctima pueda reclamar a la compañía de seguros, previamente tiene que notificar y demandar al asegurado. ¿Por qué? Nadie lo sabe. En ningún país del mundo es necesario notificar a la compañía, al asegurado, salvo Argentina. Pero vamos a ver que esta acción directa autónoma se da porque la víctima es un consumidor y además porque lo dice la normativa vigente. Y vamos a poner casos concretos y específicos. ¿Qué dice el artículo 68 de la ley 24449, ley de tránsito? Para el tema de la obligación legal autónoma, es decir, los gastos de sanatorio. La pregunta es, si yo tengo gastos de sanatorio, ¿tengo que demandar previamente al asegurado para llegar a la compañía de seguros? La respuesta es no. ¿Cómo? No. Pero no porque lo dice Waldo. Lo dice la ley
de Tránsito y lo dice la Superintendencia de Seguros de la Nación. Fíjense ustedes cómo la víctima es un beneficiario de todo esto, que la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación dice que la víctima tiene derecho a cobrar los gastos de sanatorio aunque haya habido culpa grave y hasta dolo de la propia víctima. ¿Cómo? La compañía de seguros tiene que pagar siempre. Aunque no haya responsabilidad del asegurado, igualmente paga la compañía de seguros. Pregunta, mis amigos. Si aunque no haya responsabilidad de la compañía de seguros, acá me preguntan del 1733 inciso E, ya vamos a hablar de eso, ya. Excelente. Acá es cuando el caso fortuito y fuerza mayor igualmente responsabilizan. Es interesantísimo. Es muy bueno ese artículo. Ya lo vamos a ver. Ahora, lo que quiero es que tengamos claro que la compañía de seguro le tiene que pagar a la víctima aunque no haya responsabilidad del asegurado. Pregunta. Entonces, la víctima no será el beneficiado del seguro obligatorio. Y la respuesta es sí. Porque si no, ¿a santo de qué la víctima va a cobrar aunque no haya culpa del asegurado? Es decir, tenemos que cambiar la perspectiva. Tenemos que hacer un cambio de paradigma. Ya hace unos días empezó a romper los esquemas mi amigo Fernando Sina hablando del tema de neurociencias. Y bien que te ha roto los esquemas. Ya Fernando decía, che, el 90% de las decisiones que se toman no son racionales. Uy, si hace 2000 años vienen diciendo que sí, era mentira. Más aún, ¿qué dice hoy la doctrina yanqui? Los contratos no se leen. Waldo, tamaña barbaridad. ¿Cómo vas a decir esa tontería? A ver, vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Alguno de los que está presente aquí, que está a través de la plataforma Zoom, me podría decir qué dice el contrato de Zoom que han suscrito cuando se subieron a la plataforma? ¿Alguien? Irene, vos que sos la que organiza todo esto. Es más, me imagino que el contrato de Zoom dice que esta charla no es de Microjuris ni de Irene. Ahora pasó automáticamente y por los siglos de siglos en propiedad perpetua de Zoom. Perdón, y no somos abogados. Y nadie leyó el contrato. Y mis amigos, entonces, si nosotros que somos abogados no leemos los contratos, ¿qué podemos esperar de los consumidores? Tu tía, tu mamá, tu hermana que es buena, que no es abogada. ¿Leen los contratos? Yo les cuento profesionalmente, me dedico a una tarea excitante que seguramente ustedes me van a envidiar. Esta es mi herramienta de trabajo. Yo me dedico a leer pólizas de grandes empresas aseguradas y marco con amarillito las partes abusivas. Las pólizas quedan todas amarillas. Y la verdad que tengo 8 psiquiatras que me atienden para leer las pólizas de seguros. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué les quiero plantear, mis amigos? Tenemos que abrir la cabeza porque nos han dicho un montón de cosas que son falsedades o, como ahora está de moda, posverdad. ¿Qué dice el filósofo Yuval Noah Harari? ¿Qué es la posverdad? Crear ficciones y luego creer en ellas. Eso somos nosotros. Yo te lo digo en cristiano. Los abogados vivimos en un iglú, en un tupper. Inventamos cosas y sabemos que son falsas. Es más, muy rápidamente les voy a tirar algunas cosas que hemos planteado como nuevos principios legales. Ya vamos a seguir con las consecuencias. Te tiro algunos principios legales. Recuerden cuando tenían 17 años. Fuiste a la facultad y el profesor te dijo, señores, el derecho se presume conocido por todos. ¿Vos qué hiciste? Levantaste la mano y dijiste, no, profe, mire, yo recién acabo de entrar a la facultad, no tengo ni idea, mi mamá no sabe nada, mi hermano no sabe nada. ¿Qué te dijo el profesor? Cállese, alumno, el derecho se presume conocido. Te lo dijeron 1, 2, 37 veces. A la vez 38, ¿vos qué dijiste? El derecho se presume conocido por todos. ¿Sabés que es falso? Obviamente que es falso, pero lo seguimos repitiendo. Y la pregunta es, ¿por qué lo seguimos repitiendo? ¿Ok? Después, otro día, con más tiempo, vamos a ver que el derecho
hoy normativamente no se presume conocido por los consumidores según ordena el Código Civil y Comercial. Después, si tenemos tiempo, lo vamos a ver. Pero estamos con el tema de las consecuencias de que la víctima sea un consumidor. ¿Qué otra alternativa vas a tener? Vas a tener mucha más fluidez para plantear las medidas autosatisfactivas. ¿Recuerdan las medidas autosatisfactivas? Este es un nombre que tenemos acá en Argentina para los amigos que son de otro país. Les cuento de qué se trata. Te pongo un ejemplo. Hace unos años Diego Maradona estaba en una quinta y vinieron los periodistas a sacarle fotos. ¿Qué hizo Diego Maradona? Sencillo, práctico. Agarró un rifle de aire comprimido y le disparó a los periodistas. Salieron corriendo todos los periodistas. ¿Qué hubiera pasado si Diego Maradona nos hubiera contratado a nosotros? Hubiéramos planteado una acción cautelar innominada en virtud de la cual los periodistas se tenían que ir 300 metros. Una vez que lográbamos eso y Diego nos felicitaba, ¿qué le hubiéramos dicho? Diego, ahora tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque la medida cautelar que la presentás antes del proceso, si después no inicias el proceso, se cae. Entonces, ¿qué es la medida autosatisfactiva? Se parece a la cautelar en que las dos son urgentes. Muy bien. ¿En qué se diferencian? Que la cautelar es provisoria, en tanto que la autosatisfactiva es definitiva. Segundo, que la cautelar es accesoria a otro proceso, en tanto la autosatisfactiva, ella es el proceso principal. Tercero, la cautelar requiere verosimilitud en el derecho, en tanto que la autosatisfactiva requiere alta verosimilitud en el derecho. Y la pregunta es, Walde, ¿y esto para qué nos sirve? Sencillo, para lo que hablamos recién, la obligación legal autónoma, los gastos de sanatorio. Yo no sé, acá hay gente de todas las provincias, yo les preguntaría en sus provincias si las compañías de seguros suelen pagar los gastos de sanatorio de manera rápida e inmediata, como dice la ley. Acá en Capital no estaría siendo así. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Presentar una medida autosatisfactiva. A través de esa medida autosatisfactiva es un juicio chiquitito donde vos le decís al juez, mire, acá hubo un accidente, acá está el asegurado, mi cliente se tiene que operar y no tengo plata. Intima a la compañía que en 5 días me deposite el dinero y te lo tienen que depositar. Independiente, en forma paralela, luego harás el juicio de daños y perjuicios tranquilo, pero la autosatisfactiva se resuelve sola y ahí ya vas a cobrar el dinero para tu cliente. Muy bien, eso era el tema de la parte procesal. Pasemos a la cuestión de fondo. Primero de todo, la madre de todas las batallas. Yo les hago una consulta. ¿Por qué las compañías de seguros en Estados Unidos y en Europa pagan en tiempo y forma y de manera completa todas las indemnizaciones? ¿Porque son protestantes? ¿Porque son extranjeros? ¿Porque hablan inglés? Y te cambio la pregunta, ¿qué pasa con esas compañías cuando vienen a Argentina? Se argentinizan y empiezan a pagar tarde, mal y nunca. ¿Cuál es la solución que se adoptó en los países desarrollados? Una sola, que es la madre de todas las batallas. Daño punitivo. Mis amigos, esa es la solución que encontraron los países desarrollados para obligar a las compañías de seguros a pagar en tiempo y forma para que no se produzca lo que ya explicaba el gran Carlos Gersi, que muchas compañías de seguros realizan lo que se denomina incumplimiento eficiente. ¿Qué significa esto? Que no cumplen con el asegurado, no cumplen con la víctima y encima ganan plata. Para aquellos que no son de la provincia de Buenos Aires, les comento que en gran parte de los juzgados de la provincia de Buenos Aires se aplica la tasa pasiva. Ergo, un juicio que empezó con 100.000 pesos, a los 8 años eran 103.000 pesos. Mientras tanto, la compañía de seguros estuvo trabajando la plata. Ya más adelante vamos a ver el tema de la actualización monetaria de la suma asegurada. Pero por ahora quiero plantear estas cuestiones de la aplicación de los daños punitivos. En todos los países desarrollados se obliga a las compañías de seguros a pagar en tiempo y forma a través de los daños punitivos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se denomina análisis económico del derecho. Entonces las compañías de seguros que no son serias, ¿qué hacen? Analizan, ¿qué me conviene? ¿Cumplir o no cumplir?
Y si es más negocio no cumplir, no cumplen y se perjudica la víctima y el asegurado. En cambio, si se le aplicara daño punitivo a través del análisis económico del derecho, como ya no le resultaría negocio no pagar, obviamente que las compañías de seguros pagarían en tiempo y forma. ¿Ok? ¿Qué otra cuestión tenemos? Noten ustedes que estamos hablando, reitero, estamos analizando que la víctima sea un consumidor. Entonces, y acá está el tema, si la víctima es un consumidor de seguros, válidamente puede plantear la aplicación de daño punitivo a la compañía de seguros que no pagó en tiempo y forma la indemnización que correspondía. En cambio, si no es un consumidor, no tiene la posibilidad de pedir daño punitivo. Fíjense qué fácil, qué sencillo y qué concreta es la cuestión. Por eso es el debate de si la víctima es un consumidor o no. Yo te diría que este es el único motivo. Es el único motivo. Las compañías de seguros no quieren la aplicación de daño punitivo. Y muchas veces cuando hablo con colegas de compañías de seguros, de compañías serias, le digo, pero ustedes están haciendo todo al revés. A ustedes sí les convendría que se apliquen los daños punitivos. ¿Por qué? Porque con esos daños punitivos, las compañías que no son serias, las que estafan a la gente, una vez que se le aplique 1, 2, 5 veces el daño punitivo, empezarían a cumplir. Y entonces ahí habría una competencia seria. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros que es seria cobra una prima generalmente más importante. La que no es seria, que no va a cumplir, te cobra lo mínimo, si total nunca va a cumplir. Ahora, si vos le aplicás el daño punitivo, se le rompe el análisis económico del derecho. Es decir, las propias compañías de seguros serias, ellas mismas, deberían pedir que se aplique el daño punitivo para sacar de la competencia aquellas compañías que estafan a la gente, cuyos nombres todos ustedes y yo conocemos largamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra consecuencia concreta tenemos? Uno es, por ejemplo, la solidaridad. ¿La solidaridad de quién? De la compañía de seguros y del productor de seguros. ¿Cómo? Ya hay fallos que determinan, creo que era el fallo Medina, que determinaba que cuando la compañía de seguros no paga, tiene que pagar el productor de seguros. Y esto es determinante. Alguien me dice, pero ¿cómo el productor de seguros va a pagar si no paga la compañía de seguros? Te hago una pregunta chiquita. Vos compraste hoy una Coca-Cola en un kiosquito y el kiosquero ganó 10 pesos por la Coca-Cola que te vendió. Si la Coca-Cola te intoxica, ¿el kiosquero es responsable? Sin ninguna duda. Capaz que por $100.000 por haber ganado 10 pesos. ¿Ok? Pues bien, el productor de seguros también. Pero además tampoco esto lo dice Waldo. Lo dice la ley de defensa del consumidor. Acá me dicen, el productor no es un empleado de la compañía de seguros. Bien, Ana, correcto. Ahora la pregunta es, y acá íntimamente total no nos ve nadie. El fallo Maggio, acá, gracias, me equivoqué, era Maggio, no Medina. Correcto. ¿Qué hace el productor de seguros? Vende. ¿Qué vende? Seguro de la compañía de seguros. 1. 2. ¿Quién le paga la comisión al productor de seguros? Adivina. La compañía de seguros. Tercero, ¿quién le pone los proyectos de largo aliento para el año al productor de seguros que si lo cumple lo manda de viaje gratis a Europa? La compañía de seguros. Pregunta si tiene trompa de elefante, oreja de elefante y cola de elefante. No es un gatito, es un elefante. Es decir, el productor de seguros forma parte de la cadena de comercialización de la compañía de seguros. No hay ninguna duda. Por tanto, y esto es lo importante, acá correcto, integra la cadena de comercialización. Y esto es lo bueno. Cualquier incumplimiento del productor hace responsable a la compañía de seguros y viceversa. Cualquier incumplimiento de la compañía de seguros hace responsable al productor de seguros. Acá mencioné. ¿Ok? Entonces, la cuestión es esta. Tenemos toda una responsabilidad del artículo 40. ¿Ok? En el fallo ese, que era el fallo Maggio, era que había quebrado la compañía de seguros y lo obligaron a responder al productor de seguros. Tan sencillo como eso. Y te lo digo, Ana, con cariño. Mi viejo fue productor de seguros más de medio siglo, mi vieja 20 años.
más. Waldo se cortó un poquito, ¿eh? Waldo. De los dos lados, como es el sí. tema. Y la verdad es que... perdón. Retomó un cachito que se te fue el... que estabas contando de tus padres. Esto es para los amigos que son de otros países. Argentina, entre tantas características, tiene la peor internet del mundo y alrededores. ¿Okay? Y yo estoy en un lugar donde está peor todavía. No, te decía que mi viejo fue productor de seguros. Su tarjeta decía 50 años asegurando empresas. Así que la conozco. Los que son pelados como yo conocerán la compañía La Continental, India, Los Andes. Pero esto es para que veas cómo es todo esto. A ver, si la compañía de seguros no quiere ese riesgo, que no venda a través de productores. Y te decís, no, pero si yo vendo sin productores voy a vender menos. Prefiero vender con productores. Vale, es lícito, es correcto, pero bancatela. Y acá estamos hablando muchas veces con el aspecto de Buenos Aires. ¿Cómo es en el interior del país? Vos le preguntás a gente del interior del país, ¿vos con qué compañía estás asegurado? Con Carlitos Pérez. Ni saben cuál es la compañía de seguros. Acá me dicen, muchos productores de seguros tienen seguro de mala praxis. Sí, hay una compañía de seguro que es genial, que no solo les hace hacer seguro de mala praxis a sus productores, sino que se los hace hacer con ellos mismos el seguro de mala praxis. Unos genios, son brillantes. Sun Tzu a la orden del día. Pero a ver, lo que importa acá es la víctima, el asegurado. Entonces el tipo cumple, hace todo con el productor de seguros, y después cuando llega el momento dice, no, pero el productor de seguros yo ni lo conozco. ¿Qué no lo vas a conocer? Si vos pactás las comisiones con él, le pones los objetivos. Acá el Liderar te ofrece la propia caución seguro, y hay otra de La Plata que te vende el seguro de mala praxis. Al propio productor lo obliga a sacarlo con ellos. ¿Se entiende? A ver, mis amigos, ¿por qué nos llaman aves negras a los abogados? ¿Porque robamos? No. Porque no le damos soluciones a la gente de carne y hueso. Preguntale a tu tía, a tu mamá y a cualquier consumidor, che, ¿con quién haces el seguro? Y el tipo te va al productor de seguros. ¿Se comprende? ¿Eso es legal? Sí que es legal. Lo que pasa es que la responsabilidad se tiene que hacer entre todos, sin ninguna duda. ¿Se comprende? Entonces, para ir cerrando todo esto, tenemos que ver estas cuestiones. Y para aquellos que no son consumidores, yo escribí un libro aburridísimo, que si tenés insomnio, lees una página y te dormís al toque, 2000 hojas. Seguros y el Código Civil y Comercial. Editorial La Ley, insoportable. Pero hay que decimos nosotros que también se aplica para las empresas aseguradas que no son consumidores, podés llegar a tener una responsabilidad no solo de la compañía de seguros, sino también de las reaseguradoras. ¿Por qué? Artículo 1073 del Código Civil, contratos conexos. ¿Qué son los contratos conexos? Aquellos contratos autónomos e independientes que tienen una finalidad común previamente establecida. Pregunta, ¿el coaseguro y el reaseguro tipifican acá? Por supuesto que sí. Y la realidad es que mucha gente me dijo, Waldo, es una locura. Acabo de cerrar un siniestro de decenas de millones de dólares, donde cité en una mesa de mediación a reaseguradoras alemanas, francesas y japonesas, justamente basándome en el artículo 1073 del Código Civil y Comercial, porque era justamente contratos conexos. ¿Okay? Es decir, el Código Civil tiene cosas horribles, pero también tiene cosas que son excelentes. Pues bien, señores, tenemos que utilizar las partes positivas para aquello que nos beneficia. Vamos a aprovechar un par de minutitos también para hablar de algunas cuestiones que me interesan. Vos decime, Irene, hasta cuándo tengo tiempo, porque ahora me gustaría hablar de la jurisprudencia moderna que se está aplicando y de las cláusulas abusivas. Adelante, adelante. Para el tema de cláusulas abusivas necesitaría solamente 7 u 8 horas. Pero vamos a ser un poquito más breve. A ver, vamos a ver de cláusulas abusivas ridículas, estúpidas e insoportables. Pero esto vamos a ver aquellas que a vos te van a servir para ejercer la profesión. Pregunta: ¿cubre el seguro de responsabilidad civil de automotores cuando el daño lo sufre uno de los parientes del asegurado? ¿Qué te dicen las compañías de seguros? ¡No! ¡Atrás, Satanás!
¿Qué pretende usted de mí? ¿Cómo vamos a cubrir a los parientes? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Los apretás un poquito y dices, no, porque si es así, incurriríamos en moral hazard. En Argentina, le digo a los amigos de otros países, cada vez que aparece algo en inglés parece la verdad revelada. ¿Y qué es el moral hazard? La posibilidad de fraude. Ah, entonces, ante la eventualidad de una posibilidad de fraude, la cláusula excluye de responsabilidad iure de iure, presume el fraude. Sí, qué interesante. ¿Y cómo sería un caso? Acá vamos a hablar después del 1733. Dame un segundito. ¿Y cómo sería el caso del fraude que tendrías que hacer vos para defraudar a la compañía de seguros? Y bueno, agarrás a tu hijo de 10 años, lo pones en el asiento del acompañante, le pones el cinturón de protección, agarras el auto, lo pones a 100 kilómetros, le apuntás a un árbol, cuando estás por chocar, te bajás te tirás como la pantera rosa y tu hijo choca contra el árbol y se mata y ahí hacemos el fraude. Suena raro, ¿ok? Yo tengo claro que yo soy abuelo y hay una frase que dice, los nietos son el premio que te da Dios por no haber asesinado a tus hijos. Hay veces que los quieres matar, sin ninguna duda, eso existe. Pero ¿cuántos casos de ese tipo de fraude ustedes conocen? Y ahora, vamos a hablar sinceramente. ¿Por qué la compañía de seguros no cubre a los parientes? Un solo fundamento de índole actuarial. Pregunta, ¿a quién llevas vos más en tu auto? ¿A quién va a ser? ¡A tus parientes! ¿Y qué te dice la compañía? Eso yo no lo quiero pagar. ¡Ah, qué bonito! ¿No querés pagar? No, porque no está en mi onda pagar ese tipo de cuestiones. Claro, ahora yo te preguntaría, ¿qué dice la ley? El artículo 68 de la ley 24.449 de artículo de seguro obligatorio. Dice, no Waldo, lo dice la ley vigente hace solamente 25 años. ¿Qué dice? Que debe haber un seguro obligatorio para terceros transportados y no transportados. Pregunta, ¿tu pariente es un tercero transportado? Sí. ¿Es ilegal entonces la exclusión de cobertura? Por supuesto que se entiende. Es una estafa. No soporta el menor análisis legal. Por eso ya hay jurisprudencia que empezó a determinar que evidentemente sí tiene que haber cobertura. Esto es el fallo Rodríguez contra Páez de la Suprema Corte de Justicia, Suprema Corte de Mendoza, que dice que esa cláusula es nula, de nulidad absoluta. Obvio, sin ninguna duda. ¿Ok? Por eso que les insto, mis amigos, tenemos que reanalizar todo lo que estamos viendo. Tenemos un montón de frases hechas que no tienen no tienen ningún sentido. A ver, les voy a complicar la cena. Pregunta, ¿alguno de los que esté escuchando esto, de Argentina, tiene seguro de robo de automotor? Imagino que dicen que sí. No, Maricel dice todo. No, yo te cuento, estamos en Argentina. En Argentina, y esto para mi amigo Marcio de Brasil, para que veas qué país original somos, Marcio, en Argentina no se cubre el robo del automotor. ¿Cómo? No, señores. En Argentina no se cubre el robo del automotor. No, bueno, si mi póliza dice robo de automotor, el hecho de que tu póliza diga robo de automotor no significa que te cubra el robo del automotor. ¿Cómo que no? No. En Argentina se cubre la no aparición con vida del automotor. ¿Qué significa esto? Que si a vos te roban el automotor, vos viste que las compañías de seguros tienen un grupo de personas que fueron echadas de la policía de la provincia de Buenos Aires que se dedican a buscar autos. Al tiempo te dicen, buenas noticias, señor asegurado, ha aparecido su automotor. ¿Y dónde está? Vaya a la comisaría Piripipí y pida por el sargento García. Cuando llegás ahí está el sargento García todavía con un destornillador sacándote lo último que te quedó del auto.
Y además, es cierto que últimamente los ladrones en Argentina no son muy prolijos. Te chocan el auto, te lo funden, te lo rompen, te lo destrozan. Y entonces, ¿qué hacen las compañías de seguros? ¿Recuerdan lo que dijo Carlos Gersi? Carlos Gersi decía que el siglo XXI se caracteriza por el traslado del riesgo al consumidor. Cuando yo iba a la Facultad de Derecho, a la UBA, a mí me enseñaron que el robo era un delito instantáneo. Una vez que el señor ladrón se apoderó ilegalmente de mi automotor, se produció el robo. ¿Ya está? No, para el seguro no es así. El robo no es cuando te sacan el auto. El robo es cuando el auto no aparece. Pero si ya me habían robado. Ah, es tu problema. Traslado del riesgo al consumidor. ¿Quién se banca si se rompe el auto? Salvo casos especiales que tengas otro riesgo o alguna cláusula particular, en la mayoría de los casos se lo banca el propio consumidor. ¿No suena a una injusticia flagrante? ¿Se entiende? Por eso en este libro aburridísimo que escribí, hablo de las cláusulas abusivas en el segundo tomo. Hablo solamente de 35 cláusulas abusivas. Y ninguna se me ocurrió a mí. Todas son creatividad de las compañías de seguros, que son brillantes, son buenísimos. Pero ¿saben qué? No es justo. Vamos a seguir con otras cláusulas abusivas. Este es fundamental, esto para los amigos de otros países. Vamos a hablar un poquito de Argentina, pero Argentina tiene varios récords. Uno es, por supuesto, el récord, ya voy al 1133, déjame, ya llego. Argentina tiene el récord mundial de inflación, ¿ok? ¿Y qué dicen las compañías de seguros? Algo que en mi criterio es una estafa. No sé si quedó claro. Dicen algo que para mí es una estafa. ¿Qué dicen? La suma asegurada no se actualiza. ¿Qué implica esto? Que si vos tenés un seguro hoy por 5 millones de pesos y te llega una demanda por 5 millones de pesos, le explico a los amigos de otros países, Marcio, vos serías un tipo feliz en Argentina, porque si la demanda es de 5 millones y a vos te reclaman por 5 millones y tienes un seguro de 5 millones, tenés el 100% cubierto. Feliz y contento. Felices los cuatro. Ahora, ¿qué va a hacer la compañía de seguros? Muy posiblemente el juicio te lo lleve a 7 años. Y esos 5 millones de reclamos, después de 7 años en Argentina, van a ser 50 millones de pesos. ¿Y qué te va a decir la compañía de seguros? Oh, lo lamento en el alma, pero mi suma asegurada es en la medida del seguro y estos 5 millones de pesos no van a tener ningún tipo de actualización. ¿Entienden por qué nos llaman aves negras? ¿Alguien puede explicar seriamente esto? Y antes de que alguien diga nada, les voy a decir porque hay mucha gente joven. Es verso que la suma asegurada no se actualice. Acá dice que si no puede eléctrica, muy bien. Pero les quiero contar esto, para que veamos cómo en Argentina tenemos mala memoria. En Argentina, la suma asegurada se actualizaba por costo de vida, porque lo ordenaba la Superintendencia de Seguros de la Nación, porque lo hacía la jurisprudencia, porque estaba de acuerdo toda la doctrina nacional, y no solo eso, lo aceptaba expresamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Ox, década del 80. ¿Qué pasó? Un día llegó Cavallo y dijo, $1, $1. No hay más actualización monetaria. Les cuento a los amigos que no son de Argentina que hoy el dólar en Argentina no estaría valiendo $1. Parece que es un poquito más. Y entonces, ¿qué pasó? Se dice, no, yo no actualizo nada. Pregunta, ¿cómo vas a hacer eso? Es una locura. Tan grande es la locura que ya hay fallos de tribunales de Argentina que han empezado a decir distintas cuestiones para romper eso. A ver, el peor fallo que tenemos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el fallo Flores. Una cosa inconcebible el fallo Flores. El fallo Flores dice lo siguiente: la suma asegurada de 30.000 pesos fijada en el año 1992, dice nuestra Corte Suprema, ¿cuánta plata va a ser 25 años después
en el año 2017. En el año 1992, 30.000 pesos eran 30.000 dólares. ¿Ok? ¿Qué dice nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación? Esos 30.000 pesos fijados en el año 1992, ¿cuánta plata va a ser en el año 2017? Adivinen ustedes, 30.000 pesos. ¿Entienden? ¿Entienden lo que estamos hablando? ¿Por qué la gente no confía en el seguro? Es una locura. ¿Cómo después de 25 años el monto va a ser siendo el mismo? Entonces, ¿qué ha hecho la jurisprudencia? Distintas alternativas. ¿Por qué no resiste el menor análisis? Es más, vos fíjate, la ley de Cavallo en su momento tenía lógica, porque era un peso un dólar. Pero ahora que se aplica lo que la misma Corte denomina inconstitucionalidad sobreviniente, es decir, lo que en su momento era constitucional, luego por el paso del tiempo se convierte en inconstitucional. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué han hecho los jueces? Distintas cuestiones. Algunos te dicen, a ver, ¿cuánto es el monto que establece la Superintendencia de Seguros de la Nación hoy en día cuando dictó la sentencia? No importa que en su momento haya sido 30.000 pesos. Si hoy son 4 millones, el tribunal te dice la suma asegurada son 4 millones. Primera alternativa. Segunda alternativa. Te dicen, che, ¿cuánto pagaste vos en el seguro cuando lo contrataste? 10.000 pesos. Muy bien. Ese seguro, si lo contratás hoy, ¿cuánto te sale? 100.000 pesos. Ah, 10 veces más. Pues bien, la suma asegurada se aumenta 10 veces más, con toda lógica. Y hay otros que van avanzadas, hicieron una avanzada buenísima y determinan lo que se llama contradicción de intereses. Señores, acá de pie para la profundidad de algunos jueces de Argentina. Y esto es muy importante, incluso por los otros de compañías de seguros, porque están corriendo un riesgo que es tremendo. ¿Qué dijo? A ver, primero, una cuestión básica, fundamental, técnica de seguros. El seguro de responsabilidad civil, en principio, no tiene límites y no tiene exclusiones. ¿Cómo? Como principio técnico, el seguro de responsabilidad civil no tiene límites y no tiene exclusiones. ¿Cuándo se van a aceptar los límites? Cuando la compañía de seguros lo acredite ante el tribunal. Acredite la suma asegurada y acredite las exclusiones. ¿Ok? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia en el caso Medina contra Medina, que es una maravilla, o el caso Frisolo de septiembre del 2000, de ahora del 19? Ha dicho, ¿sabe qué? Y esto es importantísimo. Existe una contradicción de intereses del abogado de la compañía de seguros que defiende a la compañía de seguros y al asegurado. ¿Cómo? A ver, recordemos, Corte Suprema, fallo Gesle-Grave. ¿Qué se dice en el fallo Gesle-Grave? En todo juicio de responsabilidad civil hay dos juicios en uno, el de la víctima contra el asegurado y el del asegurado contra la víctima. ¿Ok? ¿Por qué del asegurado contra la víctima? Del asegurado contra la compañía. ¿Por qué contra la compañía? Así, muchachos, paguen el contrato como corresponde. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia? Señores, ¿y acá no hay contradicción de intereses? ¿Y qué se respondió el propio tribunal? Por supuesto que sí. Y entonces, ¿por qué? A ver, si el abogado fuese el doctor Baeza, el abogado del asegurado, ¿qué sería lo primero que plantearía Eduardo? Señor juez, ojo, usted me tiene que actualizar la suma asegurada. Porque si este juicio dura 8 años, mi cliente lo está estafando. Con toda lógica lo plantearía Eduardo. Pregunta el abogado de la compañía de seguros que defiende a un poderdante compañía de seguros y a otro poderdante asegurado, ¿va a plantear la actualización de la suma asegurada? No, jamás. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? ¿Sabe qué? Acá hay contradicción de intereses. De manera tal que cuando existe contradicción de intereses del abogado designado por la compañía de seguros, se va a tener como nulo todo aquello que haya alegado que perjudique al asegurado. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? Yo voy a tomar del abogado de la compañía de seguros que confesó que hay un seguro de responsabilidad civil. Sí, eso lo tomo. Pero, como hay contradicción de intereses, no voy a tomar que hay un tope de suma asegurada y no voy a tomar que hay exclusiones. Como consecuencia de ello, la moderna jurisprudencia progresiva de Argentina que está diciendo, señores,
cuando hay contradicción de intereses. La responsabilidad de la compañía de seguros es sin límite. Y me parece que es una sentencia que es espectacular, mis amigos. Porque si no, ¿cuál es la otra? Que el pobre asegurado que confía en la compañía de seguros, ¿qué después qué le queda? Hacerle otro juicio por mala praxis al abogado corresponsal de la compañía de seguros. ¡Una locura! Pobre tipo tuvo 8 años de juicio. Cuando empezó el juicio tenía cobertura. Después de los 8 años le rematan la casa y después tiene que hacer otro juicio de 8 años reclamándole al abogado de la compañía de seguros. ¿Se entiende? ¿Por qué? Tiene razón Serrat. Entre ellos y yo hay algo personal. Ahí estamos estafando a la gente, mis amigos. ¿O qué otra explicación nos queda? Es más, vamos por más todavía. Pregunta, ¿de dónde surge que la compañía de seguros, en un seguro de responsabilidad civil, tiene la dirección del proceso? ¿Dice algo la ley al respecto? Por supuesto que no. ¿Cómo? No. Nada. ¿No dice nada? No. El artículo 110 de la Ley de Seguros dice que la compañía de seguros tiene la financiación del proceso, no la dirección. ¿Y qué significa que tiene la financiación? Que el abogado lo elige el asegurado y lo paga la compañía de seguros. ¿Y de dónde surge la dirección del proceso? Del texto de la póliza. Y acá viene mi pregunta, amigos. ¿Puede una póliza de seguros quitarle derechos al asegurado que la ley de seguros no le ha quitado? ¿Se entiende? Es decir, la norma de la póliza de seguros que determina que la compañía de seguros tiene la dirección del proceso es ilegal. ¿Se comprende? Estamos. Avancemos un poquito más, un par de cositas y ya vamos a las preguntas, que es lo más interesante. Una que es muy interesante, el tema de la culpa grave. Sí, ya, ahora abre el 1733. Ya estamos contigo. Ya voy. Culpa grave. Pregunta, ¿queda eximida de responsabilidad la compañía de seguros cuando hay culpa grave del asegurado? ¿Qué te dicen todas las compañías? Sí, por supuesto. ¿Y qué digo yo? No, ni de casualidad. Waldo, ¿cómo vas a decir eso? No lo digo yo, lo dice la ley. ¿Cómo lo dice la ley? Claro, mis amigos, recuerden que la culpa grave en la ley de seguros está prevista en 2 artículos, en el 70 y en el 114. El 70 es más de daño patrimonial, incendio, robo. ¿Qué dice el 70? Cuando hay culpa grave del asegurado, la compañía de seguros queda eximida de responsabilidad. Ninguna duda. Si hay culpa grave y si te incendió la casa, la compañía no paga. Muy bien. ¿Y qué dice el 114? ¿Lo mismo? Por supuesto que no. ¿Cómo que no? No. Recordemos lo que decía el genial Nicolás Barbato. En todo juicio, en todo seguro de responsabilidad civil, hay alguien que tiene el derecho a la indemnización, que es la víctima, y a otra persona que tiene el derecho a la indemnidad, el asegurado. ¿Qué dice el artículo 114 de la Ley de Seguros? En la parte de responsabilidad civil, claramente determina que cuando hay culpa grave del asegurado, pierde el derecho a la indemnidad, pero no dice que la víctima pierde el derecho a la indemnización. Como consecuencia de ello, sencillamente, la compañía de seguro le tiene que pagar a la víctima para que tenga el derecho a la indemnización y luego repetir contra el propio asegurado que perdió el derecho a la indemnidad. ¿Se entiende la importancia de todo esto? Es trascendente. Ya vamos a las preguntas y acá había el amigo que tenía el artículo 1733. A ver, yo critico muchísimo el Código Civil, pero hay algunas cosas que tiene que son fundamentales. El 1733, inciso E, es una genialidad. Y amigos, esto es muy importante porque nos cambió lo que nos viene enseñando. ¿Cuál es el título del artículo 1733? Y esto los amigos de otros países van a arrancar los pelos, no van a poder creer. Pero esta norma es buenísima. El título del 1733 es responsabilidad por caso fortuito. ¿Cómo? En Argentina puede haber responsabilidad por caso fortuito. ¿Ok? Y el artículo 1733 te determina cuáles son los casos en que hay responsabilidad por caso fortuito. Y el 1733, inciso E, te dice que hay responsabilidad por caso fortuito cuando el hecho ocurrido es inherente a la actividad de la empresa. Ergo, cuando hay algo que es inherente a la actividad de la empresa,
vas a tener responsabilidad. Con el código de Vélez-Sarsfield había que hacer todo un camino tortuoso, había que recurrir a la teoría de Adolfo Exner de 1888, que ponía el requisito de la ajenidad para que existiera caso fortuito. Hoy nuestro código hizo algo muy sencillo. Dijo, señores, cuando hay caso fortuito y fuerza mayor inherente a la actividad de la empresa, por supuesto que va a haber responsabilidad de quien produjo el daño. Nota a pie de página para los abogados que asesoran a empresas aseguradas. Muchísimo cuidado, que los seguros de responsabilidad civil de las compañías de seguros actuales dicen que se exime de responsabilidad a la compañía de seguros cuando hay caso fortuito o fuerza mayor. Esta cláusula hoy es ilegal. ¿Por qué? Porque fíjense que el asegurado, por el 1733, inciso E, puede ser responsable por caso fortuito o fuerza mayor, pero la compañía de seguros no va a ser responsable de eso porque hay una exclusión de cobertura. Entonces, ¿cómo se lee eso en sintonía fina? Sencillo, que la compañía de seguros no va a ser responsable por caso fortuito o fuerza mayor cuando el asegurado no sea responsable. Contrario sensu, cuando el asegurado sea responsable por caso fortuito o fuerza mayor por un hecho inherente a la actividad, la compañía de seguros también debe ser responsable. ¿Ok? Mis amigos, con esto voy cerrando, tan solo plantearles, hay muchísimas cuestiones que tenemos que ir cambiando la cabeza. La última que te digo, déjame ir, porque para armar un poco de lío. En el libro ese aburridísimo, sacamos un fallo, el fallo Berenstein del juez Alberti, los que son pelados como yo, se acordarán, Cámara Comercial, Sala D, el fallo Alberti, en el caso Berenstein, él hablaba, decía Alberti, que para leer su sentencia tiene que tener un diccionario al lado porque tiene un manejo del léxico que era inconcebible, era tremendo. Y en ese fallo dice, para ello vamos a tener que acudir para ver este fallo las obligaciones querables o de recogida. Yo miraba y digo, ¿qué carajos era esto? Y justo decía que esto fue desarrollado por Nipper de Kipp y Wolf. Y de casualidad yo lo tenía. Fui al tomo 7, nota no sé cuánto, y ahí estaban. ¿Y qué son las obligaciones querables o de recogida? Hoy están vigentes en el Código Civil y Comercial. ¿Y cuáles son las obligaciones querables o de recogida? Para mí, amigos, no hay mora automática para los consumidores. El 886 no se aplica a los consumidores, se aplica el 873 y el 874. ¿Qué dice el 873? Lugar de cumplimiento. ¿Cuál es el lugar de cumplimiento? Aquel donde que las partes hayan acordado. Por definición, en los contratos de adhesión y en los de consumo, las partes no acordaron nada. Entonces se aplica el 874. ¿Qué dice el 874? ¿Cuál es el lugar de cumplimiento? El del domicilio del deudor. Ergo, la prima, en muchos casos, ¿dónde se tiene que pagar? En el domicilio del deudor, del asegurado. Y acá es donde aparece, y acá hay un fallo horrendo de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata de hace un año, que siguiendo las locuras que planteamos en mi libro, dice, ¿sabe qué? Acá hay una obligación querable o de recogida. Por tanto, la mora no es automática. De manera tal que, como era habitual que el productor de seguro fuera a cobrar el dinero a la casa del asegurado, va a tener que acreditar el acreedor que fue a cobrar el dinero. Si no lo puede acreditar, no se fecunda la mora. Como no hay mora, el seguro está vigente y por tanto el siniestro está condenado a pagar la compañía de seguros, aunque el asegurado no haya pagado el seguro, porque no hay mora del propio asegurado. Esto se lo tiro para que vayamos viendo cómo el nuevo código nos da un montón de cuestiones para ir abriendo la cabeza. Así que, amigos, bueno, quedo a disposición para lo que quieran de las preguntas, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, Waldo. La verdad que impresionante. Aparte divertido. ¿Cómo se puede aprender con una clase tan dinámica y divertida como la tuya? Acá están pidiendo una charla por semana, te aviso. Gracias. Bueno, hay muchas preguntas. Vos sabés que me preguntaste... Se llama Rendo. Ah, bueno, los fallos lo preguntaron mucho, pero para que se queden tranquilos, esta charla queda en el Facebook de Microjuris Argentina unos cuantos días. Si lo quieren volver a mirar y tomar nota tranqui de todas las citas jurisprudenciales que dio el doctor, bueno, lo van a poder volver a ver. Lo que pasa es que es un capo y habla sin PowerPoint, sin nada. Él se sienta con su mate y habla.
Pasa que soy señor de edad avanzada, por No, eso. nada, sos un genio. Bueno, a ver, preguntas. Acá dice, porque también la misma cantidad de gente te estuvo siguiendo en Facebook, te cuento, y llegan preguntas a través de esa plataforma. ¿El seguro de responsabilidad civil de terceros, al ser obligatorio por ley, no debería tener exclusiones más allá que la compañía tenga acción en contra de su asegurado? Bueno, no sé si es una pregunta o una afirmación. A ver, vamos a empezar por la base. Es una estupidez que los casos de accidente de tránsito se rijan por el Código Civil y Comercial en el tema de seguros. Los países desarrollados tienen leyes específicas que los sacan del Código Civil. Por ejemplo, Francia, la ley Badinter. Hace un tiempo vino a Argentina François Chabas, uno de los más grandes doctrinarios de Argentina, hace 30 años, y nos dice, en Francia ya no hay más juicios de accidentes de tránsito. Cuando terminó le dijimos, François, qué cultura la francesa, qué bien que las compañías pagan en tiempo y forma. Y Chabas, que hablaba muy bien el español y era un rey, dice, no, nosotros somos latinos, somos tan atorrantes como ustedes. ¿Pero qué pasó? Vino la ley Badinter. ¿Y qué dice la ley Badinter? Del 5 de julio de 1985. ¿Qué dice esta ley mágica? Sencillo, que si la compañía de seguros no paga en tiempo y forma, se le triplica la tasa activa frente a la víctima. Análisis económico del derecho, otra manera de aplicar daño punitivo a través de la tasa de interés. ¿Qué pasó? Al día siguiente todas las compañías de seguros empezaron a pagar los siniestros. Y es más, ¿qué dice? Y esto para que vayamos viendo, ¿qué dice la ley francesa? ¿Tiene que pagar la compañía de seguros cuando hay culpa grave? Claro, paga siempre. Y en el caso de los menores de edad, menores de 10 años y mayores de 70, ya estoy por entrar ahí, ¿qué dice? Va a pagar la compañía de seguros salvo que haya dolo. ¿Cómo? Claro. ¿Por qué? Es un cálculo actuarial. Aumentás un cachitito la prima y ya puedes pagar la culpa grave. A ver, todos los que tuvieron hijos, ¿cómo le explicás a un nene de menor de 10 años que no cruce la calle? Y capaz que el nene cruzó la calle y hoy, ¿qué te diría el Código Civil? Hecho de la víctima. Como hay un hecho, no culpa, hecho de la víctima, la compañía de seguros no paga. Y el pobre pibe quedó rengo de por vida. En los países desarrollados, cuando hay culpa grave, incluso se hace pagar y no ha quebrado ninguna compañía de seguros de Francia. Es más, en Francia pagan de manera inmediata porque se uno aplican los daños punitivos a través de triplicar la tasa activa. Muy bien. Acá estaban preguntando, ¿no deberían librar orden de secuestro de los vehículos que no tienen el seguro vigente y pago en forma automática? Buenísima pregunta. Y acá te cuento otra calentura que tengo con las compañías de seguros. Pregunta, ¿qué pasa cuando vos no pagás tu seguro de responsabilidad civil de automotor? ¿Qué hace la compañía de seguros? Nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Por qué? Porque ellos, de manera maquiavélica, analizan. Si vos llegás a tener un siniestro, te van a alegar suspensión de cobertura por mora en el pago de la prima. Pero, si no tuviste siniestro, te van a querer cobrar toda la prima por el tiempo que faltaba del seguro, cuando en realidad jamás tuviste cobertura de seguro. Y acá viene la pregunta del colega. Perdón, ¿no habría responsabilidad de la compañía de seguros que tiene una persona que está en mora por la cual no tiene cobertura y ni siquiera le mandó un correo electrónico para avisarle? ¿Ok? Acá viene el gran tema. Señores, a ver, Fernando les habló de neurociencia, otro día vamos a hablar de inteligencia artificial. Ya hoy la compañía de seguros sabe qué vas a hacer vos dentro de 10 días. Cuando alguno quiere escribir una historia de su vida, pregúntale a la compañía de seguros que por Big Data sabe todo lo que hiciste. ¿Ok? Y a vos te llegan por día 37 correos electrónicos de la compañía de seguros con publicidad. Sí, cuando entras en mora, ¿no podrían avisarte que estuviste en mora? Siguiendo lo que decía Fernando, que Richard Thaler, nudges. ¿Qué son los nudges? Son aquellas cosas que te ayudan para cumplir. Cuando te falta 5 días para que te venza la prima, ¿no deberían avisarte? Un mensaje de texto, un WhatsApp, 0 costo. Y cuando incurriste en mora, ¿no deberían advertírtelo? ¿Se entiende? Es más, esto me lleva a otra locura, mis amigos, que es agarrar, inventamos otro principio nuevo, que en otro día lo charlaremos, que es el artículo 499 del Código de Vélez, pata para arriba.
¿Se acuerdan lo que decía el artículo 429? No hay obligación sin causa. ¿Qué decimos nosotros? Lo cambiamos, le dimos vuelta. Nosotros, en virtud del artículo 42 de la Constitución Nacional, decimos no hay desobligación sin causa. ¿Qué significa esto? Utilizamos la jurisprudencia de norteamericana que dice que para que alguien pueda desobligar el freno del consumidor, tiene que tener un perjuicio sustancial. Caso típico, retraso en la denuncia del siniestro. Vos tenés que hacerlo en 3 días, ¿ok? Si lo haces más tarde, muchas compañías de seguro te rechazan el siniestro. Y mi pregunta es, che, ¿sufriste un perjuicio? No, ninguno. Y si no sufriste el perjuicio, ¿por qué no vas a pagar? Perché mi piace. Pero a ver, si no sufriste perjuicio, ¿no deberías pagar? Por supuesto que sí. Entonces, acá viene la que decimos nosotros, no hay desobligación sin causa. Para que la compañía de seguro pueda desobligarse, va a tener que probar cuál fue el perjuicio que tuvo. Y la verdad que no me da el tomate a mí, pero mi pregunta es, si Waldo Sobrino dejó de pagar la cuota número 10 de su seguro de responsabilidad civil, que eran 560 pesos, ¿es lógico que la víctima no cobre los $100.000 que le corresponden? Es decir, la mora de la cuota número 10 de Waldo Sobrino le causó un perjuicio sustancial a la compañía de seguros. Se lo tiro para que lo pensemos. ¿Okay? Yo creo que no. Y entonces, ¿por qué no vas a pagar el siniestro? Porque ¿qué hizo la compañía de seguros? La peor de todas. Ahí te perdimos. La plata, toda esta masa de asegurados que están para hacer esa masa de prima para pagarle a la víctima, no se lo devolvió a ustedes. Se lo guardó la compañía de seguros. ¿No suena raro? ¿No? Son preguntas que les hago, nomás para que pensemos entre todos. Acá Julián Gottlieb dice, creo que otra forma de que la compañía pague en tiempo y forma es poniéndole plazo para pago a terceros en la ley de seguros. En la actualidad no hay plazo para pago para los terceros. Efectivamente, tiene razón Julián. Obviamente que es así. Por eso, a ver, la doctora Fabiana Compiani, que es una de las más brillantes del proyecto, y creo que había participado también Eduardo Baeza, de distintos proyectos de seguros obligatorios de automotores, donde se ponen un montón de plazos, porque mis amigos, el seguro obligatorio está para beneficiar a la víctima, no al asegurado, si no, no sería obligatorio. ¿Está? Por eso los países desarrollados, ya les dije, tienen leyes específicas para este tipo de cuestiones. Y cuando la compañía no cumple en tiempo y forma, en latín, ¿qué hay que hacer? Dunga dunga. Daño punitivo, es la única alternativa. Hay un libro de William Chernoff, que un yankee, que abogado contra compañías de seguros, dice, ¿cómo hacer para que las compañías de seguros paguen en tiempo y forma? ¿Y qué hacer cuando no pagan? Te hablo de 5 leading cases de Estados Unidos, donde se la pusieron acá a la compañía de seguros, y a partir de ahí, hermano, tiene el efecto disuasivo el daño punitivo. Es para que... A ver, otra de las características que la víctima sea un consumidor, yo cuando sea grande voy a ser juez. Y cuando dicte la sentencia, antes de poner archívese, voy a poner publíquese. ¿Vieron que la Ley de Defensa del Consumidor te permite publicar la sentencia cuando perjudica a un consumidor? Vos fijate qué sencillo sería si cada sentencia que dicta un juez contra una compañía de seguros que no pagó un accidente de tránsito en tiempo y forma, lo hace publicar en los diarios de mayor circulación del país. A las 2 semanas el gerente de marketing llama al gerente legal y dice, hermano, empezá a pagar en tiempo y forma los siniestros, porque si no, por más que yo gaste fortuna diciendo son los más lindos, los mejores, los más exitosos, nadie va a ser seguro porque salimos en todos los diarios. Fíjate vos con una palabra. Si la víctima es un consumidor y el juez dice, publíquese, ya arreglaste todos los problemas de las compañías de seguros. Edgardo dice, cuando el reclamo excede la suma asegurada, ¿la aseguradora frente al reclamo rechaza la obligación de prestarle asistencia jurídica para no entrar en colisión de intereses? ¿Eso no implica incumplir el contrato de seguro que dice que tiene que hacerse cargo de la defensa? Y a ver, depende de muchísimas circunstancias. Hay compañías que te dicen elegí abogado, otras te dicen que no. Para mí, reitero, el abogado lo debe elegir siempre el asegurado y lo tiene que pagar la compañía de seguros. O sea, seamos honestos. ¿Qué es lo que pasa acá?
Porque la realidad es que no hay perjuicio para la compañía de seguros si el asegurado elige a su abogado, porque en definitiva los honorarios después los regula el juez. Lo que pasa, mis amigos, que las compañías de seguros tienen pacto de honorarios con sus propios abogados y le pagan muchísimo menos. A ver, vamos a ser honestos con todas esas cuestiones, ¿ok? Entonces, la realidad es que el asegurado tiene todo el derecho para poder elegir su propio abogado sin necesidad de que haya contradicción de intereses. Pero a todo evento, por definición, siempre va a haber contradicción de intereses con el caso que recién les planteamos. Señores, la suma asegurada tiene que actualizarse por costo de vida. Y el abogado de la compañía de seguros jamás te va a pedir que se actualice por costo de vida. Ya hay que darle la contradicción de intereses. ¿Se entiende? Es muy sencillo. ¿Sí? Tenemos que cambiar la perspectiva y ver cómo defender a las víctimas. Cómo defender a las víctimas y al asegurado que también se convierte en una víctima. Cuando la compañía de seguros no te actualiza la suma asegurada, vas a tener dos víctimas. La víctima real, que quizás no cobra la indemnización, y el asegurado, que tenía un seguro y capaz que tiene que vender su casa porque la compañía de seguros dice, yo pago en la medida del seguro. ¡Mentira! En la década del 80 se actualizaba la suma asegurada y no hubo ningún tipo de problema. Cuando las compañías de seguros quebraron en Argentina, no fue porque se aplicó la ley de defensa del consumidor que todavía no existía. Fue porque las compañías de seguros que no eran serias eran mesas de dinero. Trabajaban la plata. Y ese era el negocio que hacían. Entonces, cuando les convenía, iban a la quiebra y después con esa plata armaban otra compañía de seguros, los mismos dueños de la compañía de seguros. Corsi e Corsi. Bueno, Waldo, paramos acá. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación el día de hoy. Te volvemos a tener el 14 de septiembre. Vamos a pasar la publicidad a las 6 de la tarde y vas a hablarnos de inteligencia artificial y derecho. El futuro ya llegó. Qué interesante. A ver, si esto que hablamos hoy es herejía, lo que hablemos en esa charla va a ser para romper toda la cabeza. A ver, señores, ya no existen más las películas de ciencia ficción. Hoy son documentales. Todo lo que decía Julio Verne quedó en el pasado. Hoy lo pasamos por 37 veces. Y hoy la inteligencia artificial ya se está aplicando al tema de derecho, al tema de seguros. Ahí escribí un libro aburridísimo que se llama justamente Contratos, Neurociencias e Inteligencia Artificial, de Editorial La Ley, donde explicamos hacia dónde se apunta con todo eso. A ver, yo doy clase en la Facultad de Derecho de la UBA en primer año y en último año. Y casualmente en primer año Civil 1 y en último año Tutela del Asegurado, la bolilla 1 es la misma. ¿Y cuál es la bolilla 1 que es la misma? ¿Dos materias distintas? Sencillo. Neurociencias e inteligencia artificial y smart contracts, contratos inteligentes. Señores, no puede haber un abogado hoy en Argentina ni en el mundo que quiera ejercer la profesión que no sepa neurociencias o inteligencia artificial. Si no, los van a pasar por arriba. Así es, sencillito. Así es. Ana, sí, les va a llegar la invitación. Mañana creo que sale la agenda con los cursos de septiembre, que está bien cargadita y con temas varios, así que para todos los gustos. Waldo, gracias, te esperamos el 14 de septiembre. Un placer, a disposición. Un gusto, chicos. Gracias a todos los participantes. Saludos a México, que nos estuvieron viendo también desde allí. Brasil, bueno, también. Y a todos los argentinos lindos que nos siguieron desde distintas provincias. Gracias. Nos encontramos el 14 con vos. Gracias, un placer. Hasta luego, buenas tardes. Muy amable. Chao, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias.